del 21. Ahora, no sé cómo es el tema ahí con el feriado, ¿alguien sabe cómo se...? De última, eso se mueve un poquito, eso hace falta, pero no sé. Bueno, creo que la última... Mm, a ver, les comparto acá. Profe, ¿hasta qué clase entraría el parcial? Y hasta la anterior, digamos, al parcial. La idea es dar unos 5 temas. O sea que ahora ya tenemos, bueno, medición de componentes, que por ahí fue la más larga, IBNA, toda esa parte. Eh, Después tenemos amplificadores de audio, TDR. Después, bueno, hoy vamos a empezar a ver una que es más cortita, que es osciloscopio de almacenamiento digital, que eso suma un poco algunas cosas a lo que ya vieron de osciloscopio. Y después está analizador de Fourier. La idea es tomar esas 5, pero lo mismo, no se preocupen que se va a tomar hasta lo que se lleve la clase anterior al parcial, ¿no? Que digamos, no va a ser más que esas 5 unidades, cuanto mucho podría ser que no sé, de la última se tome un poquito menos, bueno, a ver cómo andamos con el tiempo. Eh, no, quería ver, a ver, voy a ponerse que comparta, a ver, porque acá tenemos... examen general. No, está bien, 28 la U. O sea que, sí, en principio el 28 tendríamos el parcial, a ver. Claro, o sea que nos quedaría, bueno, 7 14 y no sé ahí con el 21 cómo es el asunto, pero bueno, por lo Feriado menos en un principio. el 21. Está. Bueno, vemos, si es feriado entrará hasta la del 14 y bueno, sí, hasta la del 21. Esa es la idea. No sé si el mismo 28 tienen algún otro parcial, algo, no sé. Se está viendo el tema con sistema de control. Mm. Bueno, cualquier cosa ténganme al tanto. Digamos, eso se puede, no sé, por ahí de última podría hablar con Denny a ver si se puede. Pero bueno, en principio yo lo pongo el día del teórico, un día del teórico. Pero bueno, si llega a haber algún problema se puede ver de pasar ahí alrededor de esa semana. Así que bueno, cualquier cosa lo vamos viendo. Bueno, entonces había quedado un... voy a poner que grabe. Cierto que en este tema para... Bueno. Mm, no, y voy a poner esto Bueno. Eh, bueno, la semana pasada habíamos llegado acá. eh, bueno, esto habíamos comentado brevemente. Después, esto hay unos ejemplos hechos en el... podrían armar estos mismos ejemplos en el, ¿cómo se llama? En el Hooks para chequearlo. Pero básicamente lo que comparaba acá eh, era cómo sería con un escalón y con un pulso para distintos tipos acá lo encara como discontinuidad, o sea, hace de cuenta que yo tengo una línea, o bueno, o infinitamente larga o adaptada, digamos como que para este lado y para este lado yo tengo línea de impedancia Z0, y dice, bueno, ¿qué pasaría si pongo estos distintos tipos de carga, ¿no? Es como lo hace ahí en el libro que usamos de referencia para esto, digamos, todo lo que es pulso y lo que son simulaciones así en el PUX. Hay un libro,
no sé si, acá, de Lacoste. Estos son distintos, digamos, un libro cada capítulo son prácticas de distintos temas de electrónica, que fueron saliendo en una revista, y bueno, tiene un capítulo que es ¿cómo es? De TDR, y está todo armado con simulaciones de Cooks, con pulsos, y ahí tienen estas simulaciones también hechas. Entonces, bueno, él lo había armado así, pero bueno, no, a partir de eso puede hacer distintas variaciones. Pero acá, por ejemplo, dice, bueno, si yo tengo una línea que está adaptada y le pongo una resistencia en paralelo, como que la resistencia total va a disminuir, porque le estoy poniendo algo en paralelo. Entonces, en escalón haría una cosa así, y en pulso haría esto. ¿Alguien se da cuenta por qué, digamos, cómo puedo relacionar esto de acá, con esto de acá? Digamos, digamos ¿por qué esto responde así? Por supuesto que esto es más imperfecto que esto, ¿no? Esto es un dibujo hecho a mano, ¿no? Sería como una cosa media así. Pero, digamos, ¿cómo poder relacionar con esto? No sé si a alguien se da cuenta. Bueno, básicamente acá lo que tengo que mirar yo es, fíjense, acá en el escalón, la diferencia fundamental es que en el escalón yo siempre tengo digamos, bueno, acá va a ser como una línea de puntos, ¿no? Pero siempre tengo el estímulo. Entonces tengo que ver, para saber cómo es la carga, tengo que ver cuánto me varía con respecto al escalón original, ¿no? Entonces acá, yo lo que tengo que ver es este pedacito, cuánto baja, ¿no? En este caso, porque bueno, le estoy poniendo en paralelo, entonces me baja la impedancia, ¿no? Y acá eso que baja sería esto, nada más que acá el pulso, cuando yo trabajo con pulsos, el pulso sube y llega de vuelta a cero. Entonces acá lo que bajaría acá sería lo mismo que bajó acá, si yo tuviera que relacionar una cosa con la otra, ¿no? Eh, bueno, es importante, pero por ahí si uno tiene que decir, bueno, ¿cómo sería si pongo un pulso? O tener el pulso, ¿cómo sería si pongo un escalón? Directamente como que cambia la línea de base. Acá la línea de base es esta y acá la línea de base sería esta, ¿no? Bueno, esto yo lo había hecho la vez pasada, que en todo caso después ustedes lo repasen más con detenimiento, pero bueno, en este caso tenemos un capacitor. Bueno, el capacitor primero es un corto, que sería esto, y después, fíjense que como está adaptada acá, pero por eso no es simple de ver, en realidad esto es una línea que sigue. Entonces acá, digamos, la reflejada esta que vuelve es como si estuviera el capacitor solo, porque acá digamos, no va a volver nada más. Entonces, esto funciona primero como un corto y después fíjense que se va como un circuito abierto. Pero otra diferencia importante es que la duración de esta reflexión, por ejemplo acá, un circuito reactivo, ¿no? Va a tener una constante de tiempo, ¿no? Ahora, cuando yo aplique un pulso, tengo que ver si el pulso me está inyectando energía al tiempo suficiente como para observar toda la constante de tiempo. Podría darse el caso de que sea muy corto el pulso, por ejemplo, entonces acá es como que va a subir y ahí nomás va a caer porque ya no le da más energía el pulso al capacitor. Entonces, no necesariamente voy a ver toda la respuesta como la veo en un escalón, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría ser una ventaja poner un escalón, porque yo voy a poder medir toda la constante de tiempo, qué sé yo. En cambio, el pulso ya me va a deformar eso solo porque el pulso no le da más energía, ¿no? Bueno, este sería el caso de una inductancia. En la inductancia, fíjense que primero funciona como un circuito abierto, que sería más, digamos, esta parte, como si no hubiera nada acá, y después me funciona como un corto, donde me hace la caída esta.
Bueno, después si la pongo en serie la resistencia me va a aumentar, entonces me hace esta subida, que sería como esta subida acá. En el capacitor me funciona, si lo pongo en serie, al contrario de esto, fíjense que en vez de hacer un corto para abajo, me funciona como un circuito abierto primero, y después vuelve a la línea de base. Esto vuelve a la línea de base porque no, en realidad para allá está adaptado, ¿no? Si acá yo tuviera, por ejemplo, otra cosa, bueno, en algún momento, acuérdense que esto depende de las distancias donde está cada cosa, en algún momento a lo mejor me vendría otra reflexión que viene de alguna otra desadaptación acá. ¿Se acuerdan que si yo tenía varias desadaptaciones así puntuales, bueno, iban a ir llegando según el lugar de la línea donde estuvieran, ¿no? Bueno, y en este caso, si es una inductancia en serie, ahí sí, primero va a funcionar como un circuito abierto y después como un corto, brevemente, y va a volver a la línea de base, ¿cierto? Bueno, esto es un poco la idea de esto es, si bien como le decía, es un montaje así especial, uno podría preguntarse, por ejemplo, qué pasa si yo la línea la termino directamente en una inductancia. Bueno, ya va a ser como otro caso, ¿no? Porque no tengo nada que siga acá que me adapte, sino que directamente la termino así. Bueno, va a funcionar medio parecido a esto, ¿no? Primero va a ser un pico hacia arriba, después va a funcionar como un corto y va a quedar así. Entonces, bueno, creo que un poco para salir de lo que es un escalón y una carga sola, sino ver qué pasa si en lugar de una carga es una discontinuidad, qué pasa si pongo un pulso en lugar de un escalón, irse preguntando cómo iría cambiando, ¿no? Y para eso está muy bueno la simulación, ¿no? Porque uno puede ir armando distintas cosas y viendo cómo responde y se saca la duda, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco una motivación para que se pregunten cómo sería este tipo de cosas y cómo se vería con un escalón y con un pulso, ¿no? Bueno, después siguiendo la comparación entre escalón y pulso, también ahí del mismo libro, tiene una comparación cómo sería si tengo discontinuidades múltiples. Nos habíamos dicho discontinuidades múltiples, se acuerdan, bueno, cuando tenía un escalón, siempre tenía que ir viendo cuál era la línea de base anterior, ¿no es cierto? Bueno, no me acuerdo, estaba más arriba, pero como que siempre iba sumando desde donde estaba, ¿eh? El nuevo escalón. En cambio, en pulsos, que bueno, que sería, por ejemplo, acá, ¿ven? Entonces, este es el mismo, digamos, pusimos el mismo para poder comparar. Entonces acá, por ejemplo, ustedes tienen, esta sería como Z0, esta sería como un tercio de Z0 y circuito abierto. Entonces acá, primero cuando se encuentra con un tercio, viene esta que baja a la mitad, y después se acuerdan que lo que veíamos la vez pasada, lo que va a subir es a partir del nivel que yo tenía antes, ¿no? Entonces cuando vuelva, qué sé yo, tengo circuito abierto, acá una parte, como si viene de una menor a una mayor, cuando me vengo para acá, va a subir el nivel, y ese nivel va a ser este nuevo, ¿no? Y después decíamos que iba a ir subiendo cada vez menos hasta que se estabilizaba en un valor que va a ser como si yo tuviera conectado esto acá. Como que va tendiendo hacia eso. Ven que tengo justo el doble, ¿no? Como si no hubiera tenido estas discontinuidades y directamente hubiera tenido un circuito abierto, ¿no? Ese sería el valor final. Bueno, en un escalón va a pasar eso, como que va a ir sumando hasta llegar a eso. Fíjense que, como decíamos la vez pasada, acá el escalón, por más que yo ponga un bol acá, apenas entra a la línea, se encuentra con una carga adaptada. Por eso sube nada más que a 0,5. Y después, a medida que van volviendo las reflexiones, tiende a algo como si yo lo hubiera conectado a un circuito abierto acá. Nada más que después de un cierto tiempo, porque la desadaptación está acá.
Entonces, me va a tender a un valor como si yo le hubiera conectado un osciloscopio, una impedancia muy alta, ¿no? Ese sería el valor final. Bueno, ¿cómo sería eso? Esto sería con un escalón, ¿no? Eh, ¿Cómo sería con un pulso? Fíjense, el pulso cae y queda en cero. Entonces, estos mismos valores son los mismos, nada más que acá, en lugar de venir de acá, viene desde el cero, siempre viene desde el cero. ¿Bien? Entonces son los mismos escalones, este, pero siempre desde el cero. Entonces, esa sería la diferencia. Esto es lo mismo, nada más que con excitación pulso y excitación escalón. Y acá hemos dicho que el pulso, por ahí el problema que tiene es que este es lo que se llama el tiempo muerto, donde supongamos que la discontinuidad estuviera muy cerca acá, durante este tiempo no se da cuenta si viene algo. Entonces, bueno, el tiempo este es crítico, digamos, cuando uso pulsos. Tampoco puede ser muy chico porque no llegaría a muy grandes distancias. Digamos, no le estoy inyectando suficiente energía, se lo comería, digamos, la atenuación, digamos. Entonces, este factor es un balance ahí entre la distancia a la que quiero llegar y el tiempo muerto, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso sería un poco, ahí terminaríamos con todo el análisis de lo que esté. Y yo después acá al final hemos puesto, perdón, acá tenemos un resumencito de lo que se podría hacer con TDR, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, determinar el tiempo de propagación. Si yo tengo cuál es la longitud de mi línea y la velocidad de propagación, puedo sacar el tiempo. Después al revés, si por ejemplo no conozco la velocidad y hago una medición y sé la longitud, bueno, con el tiempo podré sacar la velocidad. Digamos, es todo sobre las mismas variables. Por ahí para que lo den vuelta y vayan viendo, ¿no? También puedo calcular longitud. Si yo sé la velocidad y mido el tiempo, puedo calcular la longitud. ¿Esto se acuerdan por qué era sobre 2? Porque va y vuelve. Porque va igual, claro. Bien. Después también, bueno, por supuesto esto. Bueno, esto es todo en el espacio, ¿no? No estoy midiendo tipo de cargas, ¿no? Ahora, si quiero ver y las longitudes, sino qué carga tengo o qué discontinuidad tengo, ya me va a hacer falta la atenuación para corregir, ¿no? Porque la atenuación siempre va a estar metida en todos estos niveles que yo mido, va a estar la atenuación, que la voy a tener que corregir, ¿no? O bueno, o ponerla en el instrumento, cuál es el valor y el instrumento me lo corregirá. Ahora, si no la conozco, bueno, la podría determinar. Entonces, eso se hace generalmente con un corto, entonces yo sé que lo que tendría que volver es menos EI. Entonces acá, bueno, con un corto debería ser una cosa así que baja, y cuando tengo atenuación me va a volver un poco menos, ¿no? Entonces, la atenuación es esto básicamente. Dijimos, menos 20 por el logaritmo de la que vuelve, o sea, esta, con respecto a la que debería volver, la teórica. Que habíamos dicho que generalmente se simplifica esto y me queda menos 10 por el logaritmo de la regla sobre la teórica. En un corto esto se simplifica porque bueno, la que vuelve la tengo que medir y la teórica directamente EI, o menos EI, ¿no? Entonces, directamente poniendo EI acá, digamos un caso donde este valor no tiene un error por sí mismo, como sería si yo midiera cualquier carga y dijera, bueno, tiene que volver tanto, pero vuelve tal otra cantidad, entonces saco la atenuación, pero ahí en lo que debería volver ya tengo el error de la carga que estoy aplicando, que no va a ser exacta, ¿no? Entonces,
se pone un corto directamente, yo sé que acá tendré que volver menos EI con un corto, entonces midiendo, sacando esto y sabiendo la longitud, hay que saber la longitud del cable, puedo sacar cuánto es la atenuación. Entonces ya sabiendo la atenuación, si no la puedo tener en un ojo de datos, ¿no? Pero digamos, si yo no la tuviera, puedo sacarla así. Y ya sabiendo eso, yo puedo ya empezar a medir, digamos, la atenuación me impacta en todo después, entonces tengo que saberla o calcularla. Ya sabiéndola, puedo evaluar distintas cargas. Entonces, en la carga hay dos cosas que puedo evaluar. ¿Qué tipo de carga es? Si es, bueno, si es reactiva o puramente resistiva. Bueno, la resistencia, qué valor tiene con respecto a Z0, que está por arriba o por abajo. Y si es reactiva, bueno, si es inductiva o capacitiva, si está en serie o en paralelo. Y después, eso sería mediciones más cualitativas. Y después, algo más cuantitativo ya sería calcular los valores, la parte reactiva y la parte resistiva, ¿no? A través de la constante de propagación, de la constante de tiempo, etc. Entonces, esto sería por ahí un pantallazo de lo que yo puedo medir con TDR, siempre hablando de la parte eléctrica, ¿no? Ya después con DENI van a ver una variante que OTDR, que es reflectometría para fibra óptica, ¿no? Bueno, y acá al final, de vuelta, esto no lo vamos a ver en detalle, pero yo les saqué algunas cosas que por ahí hay en algún cursito de reflectometría, más práctico, o digamos, los manuales de los instrumentos, ya cuando es un reflectómetro directamente que entrega los resultados procesados. Entonces, bueno, esto está extraído de cursos de algunos fabricantes. Saqué algunas cosas que me parecía poder estar buenas para que se diera más una idea en la práctica qué cosas se recomiendan, ¿no? Generalmente no se entra tanto en los detalles que hemos visto nosotros, sino que hay como, digamos, recomendaciones generales y casos típicos y cómo se evaluarían, ¿no? Bueno, entonces esto, vamos a comentar un par de cosas, después, la idea es que después le peguen una revisada para ver cosas, algunos aspectos prácticos, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirve el TDR? Esto ya hemos visto bastante. También se usa, por ejemplo, para ver cuando hay líneas telefónicas, momentos en que se cruzaban, digamos, conductores entre dos pares. En una cierta zona, digamos, yo cruzaba un cable de un par con un cable del otro par, digamos, por error. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que era bastante útil en lo que es línea telefónica, en ese caso, ¿no? Después se utilizaban también unas bobinas de carga para, digamos, compensar la respuesta en alta frecuencia de esas líneas, y eso también. Bueno, entradas de humedad en el cable, derivaciones, roturas ¿cómo se llama? Del aislante exterior. Bueno, acá tienen también otras aplicaciones, ¿no? Verificar, digamos, tramos nuevos, digamos, antes de colocarlos, verificar si está todo bien. Acá tenemos un ejemplo de instrumentos así bien para uso en campo, digamos, ¿no? Instrumentos portátiles. Después vienen otros que ya son para uso más en laboratorio. Pero estos son cosas quizá más simples, pero que dan la información que se necesita para arreglar algo, por ejemplo, ¿no? Algunas reglas generales, unas, por ejemplo, si yo tengo una falla, empezar lo más cerca posible de la falla, porque voy a tener mejores reflexiones, digamos, como para medirla bien, no voy a tener tanta atenuación, pero bueno, podría ser que esté demasiado cerca, entonces en ese caso, bueno, o tengo que medir desde el otro extremo,
que esté más lejos, o también se puede agregar un tramo de línea para alejar esa, ¿cómo es? Esa carga o esa discontinuidad, ¿no? Bueno, esta está también muy orientada a lo que es pulso, cosa que que los pulsos es un poco más crítico el tema de la atenuación, ¿no? Bueno, usar bien la velocidad de propagación, esto para localizar distancias, sobre todo, tener eh, bien determinada la velocidad de propagación, porque eso afecta siempre acá, ¿no? Siempre arrancar con el ancho de pulso más chico que se pueda, digamos, irse cerca de la falla y con un ancho de pulso chico, entonces tengo un tiempo muerto chico y voy a tener una buena respuesta, ¿no? Y testear, si uno puede acceder a los dos extremos de una línea, testearlo de los dos lados para como es hacer una corrección. A lo mejor uno cometió un error de un lado, se puede contrastar contra lo que mide del otro lado, ¿no? Bueno, acá subrayan unas cosas importantes. Bueno, siempre obtener al principio toda la información que se pueda del cable que se va a medir, la velocidad de propagación en especial. Bueno, esto es lo que decíamos recién, tratar de medir a distancia, digamos, si yo puedo medir desde dos lugares, o puedo separar, por ejemplo, medir no desde la punta, sino desde algún punto más intermedio. Siempre buscar de que, de que la distancia a lo que yo quiero medir no sea muy grande, y pulsos cortos, porque tienen tiempos muertos más chicos y me permiten detectar fallas que estén más cerca, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, testear en lo posible desde dos puntas, como decía recién. Bueno, cuando uno repara algo, siempre retestearlo. ¿Por qué? Porque podría darse el caso que haya una discontinuidad, por ejemplo, muy grande, cerca, que me enmascara otra discontinuidad más chica que está más lejos. Entonces uno a lo mejor arregla esa grande, retestear porque puede haber otra que no la viera al principio, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos recién, si sospechamos que hay una discontinuidad, un problema muy cerca, pero bueno, medimos y no se ve nada, es muy probable que se esté como sumando al mismo escalón. Bueno, no tanto escalón, sino en pulso, ¿no? Que la duración del pulso, por ejemplo, que la discontinuidad esté por acá y el pulso no puede mirar durante el tiempo muerto. Entonces, lo que decíamos recién, lo que se suele hacer es agregar una sección de cable, ¿no? Que esté bien adaptado, que sea el mismo cable. Entonces, como que uno corre esta discontinuidad o lo que uno quiere medir más adelante, ¿no? Bueno, acá algunos test así. Por supuesto, como les decía, un instrumento así para una detección básica, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, uno le ajusta el rango que quiere medir, eso va a impactar en el tiempo. Digamos, cuanto más, como decíamos recién, cuanto más ancho es esto, va a poder llegar más lejos, le inyecta más energía, pero eh, va a perder en distancias cortas, ¿no? Entonces, bueno, eso se le setea acá. Y bueno, acá tienen unos ejemplos de medición, una línea normal, terminada en un circuito abierto, bueno, va a tener la reflexión esta, por supuesto está atenuada, ¿no? Teóricamente debería ser igual a esta, pero está atenuada. Después una línea en corto, bueno, sería al revés, hacia abajo. Siempre fíjense que también la misma línea le mete una deformación al pulso, por más que esto sea bastante rectangular, por cómo se comporta la línea de transmisión, cómo afecta a las distintas componentes en frecuencia, va a deformar este pulso, se va a producir una dispersión de ese pulso y va a quedar algo más redondeado, ¿no? Eso lo produce la misma línea, ¿no?
Eh, bueno, esto es lo que yo decía, las bobinas estas de carga. Bueno, esto para mencionarlo nomás, no sé si hoy en día se usaría tanto. Eh, pero esta era una forma típica, por ejemplo, para detectar la posición de este tipo de elementos que se usan en líneas telefónicas, ¿no? Después, por ejemplo, cuando se metía agua en el cable, tenía un perfil como... Fíjese que acá ya son más como patrones, ¿no? Entonces dice que tengo una, una baja acá, digamos, un pozo, en el lugar donde empezó a entrar el agua, y después empieza a subir y hace este pico donde ya, digamos, sigue bien el cable, ¿no? Un bump donde ya no tiene agua el cable. Entonces uno podría ver a dónde tiene que ir a ver y por qué longitud está teniendo este problema, en qué longitud el cable, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando hay una derivación, branches en el line, esto, bueno, era típico en una línea telefónica que le hacían una derivación, era muy parecido al del agua, nada más que la subida de esta era más recta, ¿no? Entonces, bueno, este sería otro patrón. No es que uno se ponga a medir todas las amplitudes, sino que para darse una idea, ¿no? Este es el tema de cuando cambio los pares telefónicos, cuando una línea se pasaba al otro par. Este, bueno, eso empezó a afectar mucho cuando se empezó a usar más en servicios digitales, no para voz, sino para la parte digital. Este, bueno, es un pico hacia arriba y uno después hacia abajo. Acá otras cosas, bueno, esto es parecido a lo que veíamos recién, una línea que si termina en circuito abierto tendría esto. Si hay una parte, por ejemplo, donde aumenta la distancia entre conductores, está más abierto, se produce este tipo de cosas, de efectos, que va creciendo cada vez más, ¿no? Y podría llegar a tapar esto también, ¿no? Como que a reflejar mucha energía de manera que para allá no tenga casi energía, ¿no? Para detectar el circuito abierto. Bueno, y acá también un compiladito de algunas cosas importantes. ¿Cómo es una relación típica entre ancho de pulso y distancia que puedo medir? Tiempo en microsegundos y cuántos son los kilómetros que podría llegar. Lo que decíamos recién, digamos que la misma línea va como dispersando los pulsos. Eh, bueno, acá el tema de la precisión, digamos, el ancho de pulso no se relaciona tanto con la precisión, digamos, eso va a depender mucho de qué tan bueno es el flanco que yo genero. Eh, y la medición se hace entre flancos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo puse un flanco ascendente, que se va acá, se mide entre esto y esto. Lo que me afecta el ancho no es tanto la precisión en la distancia que yo mida, digamos, mientras yo tenga un buen flanco lo voy a poder medir bien, sino que lo que me limita es la mínima distancia a la que yo puedo medir. Pero no es que una vez que yo supere eso, si yo tengo un buen flanco, por más que sea ancho, voy a poder medir precisamente la distancia, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos recién, pulsos angostos me dejan ver fallas que estén muy cerca, pero no viajan tan lejos como uno más ancho, ¿no? Ahí está el compromiso. Eh, por ahí una sería como decíamos recién, reparar si hay una primera falla para que no absorba energía y después inyectar de vuelta un pulso que no sea tan ancho, teóricamente debería llegar más lejos, ¿no? Bueno, esto cómo se vería si yo pongo un pulso muy ancho, ¿no? Y tengo dos reflexiones, medio que como que se superpondrían, ¿no? Este es el efecto de que no las voy a poder distinguir, ¿no? Bueno, la zona muerta, lo que decíamos recién. Eh, bueno, relaciones entre el ancho, acá habíamos visto relaciones entre ancho de pulso y distancia, que puedo medir, y esto es relación entre ancho de pulso y cuál es la zona muerta.
Entonces, en función de cuánto, para llevarse una idea, ¿no? Qué sé yo, 10 microsegundos de ancho de pulso en un instrumento típico, eh, representa más o menos un kilómetro en zona muerta, ¿no? Fíjese, como para tener una idea, ¿no? Eh, Después, bueno, también en función del ancho de pulso, cuál es la frecuencia fundamental que yo estoy generando. Bueno, esta no sé si bien digamos, que tanto puede afectar. Bueno, y acá hemos visto el ancho, cómo afectaba la distancia, y acá se vería la amplitud, porque yo también puedo lograr más distancia aumentando la amplitud, ¿no? Algunos TDR pueden ajustar la amplitud del pulso que yo inyecto. Entonces, también tenemos más o menos, esto es muy grueso, ¿no? Una idea de cuáles son las distancias que lograría con distintas amplitudes, ¿no? Bueno, esto como les digo, la idea no es ponerse a estudiar cosa por cosa, sino tener un pantallazo de cosas un poco más prácticas junto con lo que, bueno, con lo que le está dando Denis de OTR también, que es algo que se usa mucho también hoy en día. Pero bueno, esto también, más allá de que a lo mejor para líneas telefónicas y eso no lo usaría tanto hoy en día, pero todo lo que es TDR, digamos, eléctrico se usa también para, por ejemplo, cableados de redes o como veíamos la vez pasando un PCB, uno podría llegar a determinar también un problema en pistas, un PCB, a través de reflectometría, ¿no? Bueno, eso también les recomiendo, el libro este tiene varios ejemplos, también digamos, arma ahí un PCB, hace mediciones sobre el PCB, los compara con la simulación, está bastante bueno. Bueno, acá entonces tienen la bibliografía, la bibliografía principal es la nota 62 de HP, hoy lo que es Keysight, le han cambiado el código, por eso que lo incluyo. Bueno, esta es más de aplicaciones. También hay algunas cosas sacadas del profe que estaba antes en la materia. Esta es más práctico. Y estos dos son de dos fabricantes, Electrodata y Radio Detection, que es de donde está sacada esta parte. Bueno, esto sería entonces lo teórico no sé, ya iría, ya lo voy a dejar. Y entonces ahora arrancaríamos con lo que es osciloscopio de almacenamiento digital. Los 5 temas principales del primer cuatrimestre, ¿no? Bueno, entonces, la idea es un poco, la idea de esta unidad es, bueno, agregar algunas cosas a lo que ya han visto de osciloscopios y ir apuntando hacia lo que es analizador de Fourier. Analizador de Fourier, por ahí lo que más nos interesaría después en esta materia, y entonces después uno lo combina con analizador de espectro de barrido y lograría lo que hoy se conoce como analizador de señales.
que es una especie de combinación entre barrido y Fourier. Combina las dos técnicas. Entonces, es un poco la secuencia. Vamos, osciloscopio, después pasamos a Fourier. Que generalmente, bueno, después cuando hacemos el práctico en laboratorio, lo de Fourier le sirve también para cuando tenga que hacer los ajustes para medir los amplificadores. Que hay un par de detallecitos cuando hacen SMPTE, por ejemplo. Bueno, ahí les sirve tener algunos conceptos de Fourier para ver cómo ajustarlo para que se vean las componentes. Entonces esa es un poco la secuencia que solemos usar. Entonces, bueno, como les digo, este capítulo van a ver que algunas cosas ya las sabrán o ya tendrán mucha idea. Y otras cosas por ahí son un poquito, digamos, aporta más esta materia. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, primero un repasito de para qué sirve el osciloscopio, qué tipo de señales tengo en general, una refrescada de varios conceptos, tipo de osciloscopio en general, y después ya vemos algunas cosas específicas del osciloscopio de almacenamiento digital. Bueno, entonces, como un primer repaso así de las señales con las que nos podemos encontrar, y qué nos interesa medir. En el osciloscopio, básicamente, si bien, bueno, uno puede hacer mediciones sobre las señales, por ahí una de las funciones que tiene, digamos que no la tienen otros instrumentos, sería poder ver la forma de señal, ¿no? O sea, esa es una cosa, por ahí lo primero que uno buscaría con el osciloscopio, a ver si tengo la señal distorsionada, si tengo lo que yo esperaría tener, digamos, si es una señal repetitiva, si tengo algún glitch, cosas que hacen a la forma general de la señal. Y después sí uno empezaría a medir ciertas propiedades de esa señal. Entonces, bueno, algunas propiedades importantes sería la amplitud de la señal, puede ser, bueno, en general valor pico, valor RMS, cosas más gruesas. La fase, que bueno, eso tengo que tener una referencia, a ver cuál es el corrimiento entre dos ondas idénticas o una onda respecto a una referencia, en radianes o en grados. El periodo, eso en señal repetitiva, no tiene que pensar que por ahí, con osciloscopio analógico sobre todo, uno ya medio que sobreentiende que le apunta a señales repetitivas y las de disparo único ya es medio picado. En cambio, en los de almacenamiento digital no es tan crítico eso, sino que la de disparo único es bastante más natural medirla. Pero bueno, con medio periodo tiene que ser repetitivo, ¿no? Y asociado con el periodo, la frecuencia, que es la cantidad de veces en un determinado tiempo en que se repite la onda a sí misma. Si es en un segundo, la unidad de Hertz, ¿no? Estos serían respecto a las propiedades en general que a mí me interesaría medir. Después, en cuanto a las formas que me puedo encontrar, formas comunes, podrían ser, bueno, senoidal, la senoidal o la sinusoidal en general, o sea que sería como una senoidal que puede tener un determinado desfasaje, entonces no es ni seno ni coseno, es una sinusoidal. O sea, lo importante de la senoidal y para lo que se usa mucho es para, por ejemplo, analizar distorsiones, porque yo después combinando senoidales puedo obtener cómo sería la forma en general a través de Fourier, ¿no? Digamos, la forma de toda la señal, ¿no? En la sumatoria de todo eso. Otra forma importante es la cuadrada y la rectangular. Bueno, se diferencian más que nada en que si es de igual o distinta duración, los dos niveles, digamos, si yo digo si es cuadrada o rectangular. Después la triangular y diente de sierra, que digamos que se relacionan también, unas son dos rampas, otra una rampa y un flanco. Bueno, escalón y pulso. Esto es un disturbio, bueno, esto en realidad, cuando digo escalón o pulso,
es un disturbio único, ¿no es cierto? Y después tengo un tren de pulsos que sería una serie periódica de pulsos, ¿no? Digo para aclarar por ahí algunas diferencias. Después, bueno, señales que le vamos a llamar complejas, serían no tanto porque tenga un valor, una parte real y una parte imaginaria, sino porque sean una combinación de las anteriores, ¿no? Bueno, ahí generalmente las voy a caracterizar como una sumatoria de sinusoidales, ¿no? Para, para armar esa señal, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser periódica, ¿no? Bueno, otra forma de onda que me puede interesar ver son lo que son los diagramas de ojo. Se usa mucho en lo que es comunicaciones, eh, que básicamente es superponer múltiples ciclos de una señal periódica y ver estadísticamente por dónde pasa esa señal. Entonces se define como un área que debería estar más o menos vacía, que son lo que se le llama ojo, para ver si voy a tener la suficiente apertura ahí como para que detecte bien los símbolos de una señal digital, por ejemplo, ¿no? Para eso es muy utilizado esto. Y otra cosa también que me puede mostrar un osciloscopio, pues por ejemplo un diagrama de constelación, digamos, usando los canales X e Y, yo podría ver señales con componentes en cuadratura. Después hay un montón de detalles, hay que ver si está, digamos, si tengo que recuperar portadora, digamos, un montón de detalles, ¿no? Pero yo, digamos, en general, podría llegar a ver un diagrama de constelación, ¿no? Bueno, esas serían unas formas de onda que me podrían interesar ver. Tipos de señales, bueno, en general pueden ser analógicas o digitales. Dentro de las digitales, tenemos que diferenciar, bueno, por el lado del tiempo, son discretas, o sea, son válidas en determinados tiempos, y por el lado de la amplitud son cuantizadas, o sea, pueden adoptar un conjunto de niveles predefinidos, ¿no? Esa sería un poco la definición, ¿no? En cuanto a las digitales, ya vamos a ver que el osciloscopio por ahí está preparado, el osciloscopio de almacenamiento digital, está preparado para medir señales analógicas sí, digamos analógicas o bueno, cuanto mucho digitales, pero que apuntan a representar una señal analógica, ¿no? ¿Por qué? Porque tienden a tener, no sé, cuanto mucho 4 entradas, e internamente como que dividen esas entradas, que son pocas, en un conjunto de líneas que son digitales, ¿no? A través del ADC. Pero eso es interno, digamos, yo no puedo interpretar esas líneas externamente como líneas digitales separadas. Entonces está muy armado para medir señales analógicas. Después, hoy en día, vienen combinaciones, que es el osciloscopio de señal mixta, que sí, tiene como otra sección con un conector donde ustedes pueden ver línea por línea. Entonces meter un bus digital, por ejemplo, y analizar cada uno de los bits de ese bus, o agruparlos distintos, digamos, pero bueno, ese es un tipo de osciloscopio particular, ¿no? Bueno, digamos, ¿para qué se usa básicamente el osciloscopio y cuáles son algunos tipos importantes? Bueno, básicamente el osciloscopio muestra una variable en función de otra. Entonces, básicamente yo voy a mostrar una tensión en función de otra. Ahora, el uso más común es que una de esas tensiones yo la genere mediante un generador de barrido, que es la base de tiempo. Entonces, que mire tensión versus tiempo, pero en realidad esto siempre hay que tener presente que es otra tensión, ¿no? Un uso así, tensión versus tensión, sería, por ejemplo, cuando veo las curvas de Lissajous, ¿no? O podría tener múltiples entradas y representar, qué sé yo, distintas entradas en función de una de las entradas, ¿no? Entonces, esa es por ahí
lo que muestra básicamente. Yo después que lo vea en función del tiempo es como un caso especial, muy usado, pero un caso especial de eso, ¿no? Bueno, acá vemos algunos casos de lo que es fibra de Lissajous, que eso no lo vemos en profundidad. Después un concepto importante del osciloscopio, que es la integridad de señal. La integridad de señal quiere decir que qué tan hábil es el osciloscopio para que lo que muestra en la pantalla sea una representación precisa de la señal original. Digamos, va a haber un montón de efectos, sobre todo bueno, de lo que son los circuitos de entrada, del osciloscopio, la impedancia, la capacidad, después todo lo que, digamos, problemas que son niveles de ruido, alinealidades que puede tener internamente el osciloscopio, que me alejan de esa representación precisa, ¿no? Entonces, bueno, como dice acá, nunca va a ser una representación exacta, ya que, bueno, de arranque, al conectar el osciloscopio, pasa a ser, en cierta forma, parte del circuito, ¿no? Y además, como dijimos, va a haber otras cosas internas que van a modificar esa señal. O sea, yo al medir la señal, ya la estoy modificando. Se trata de que sea lo menos posible, pero siempre va a estar ese efecto, ¿no? Sobre todo, bueno, en lo que es RF, por ejemplo, ahí, bueno, es bastante complicado, ¿no? Bueno, bueno, después algunos tipos de osciloscopios. Esto para hacer una clasificación general. Tenemos los analógicos, que se caracterizan porque todo el procesamiento es analógico, ¿no? Internamente. Una cosa importante es que suele requerir una señal de disparo, porque como no tiene guardada la señal en ningún lado, la visualización depende totalmente de yo tener un disparo según lo que yo necesite ver, ¿no es cierto? Que configure bien el disparo. Incluso algunos de estos osciloscopios llegaron a tener pantalla o sea, podría tener pantalla digital, pero eso no quiere decir que sea un osciloscopio de almacenamiento digital. Bueno, unas ventajas de este osciloscopio que uno se da cuenta cuando lo usa, una cosa importante es que naturalmente, por cómo está construido, digamos, la intensidad que yo voy a ver en la pantalla va a ser dependiente de qué tan repetitivo es ese punto. Cuanto más se repite, se va a conservar más la luminosidad del punto. Ahora, si es un glitch o algo así que ocurrió una vez o que ocurre de vez en cuando, naturalmente va a tener menos luminosidad. Entonces eso me va a dar como una impresión de qué tan, digamos, de todo lo que está en la pantalla, qué parte se está repitiendo, que es bastante estable, y qué parte puede ser algo así transitorio, digamos, que ocurre pocas veces o que ocurrió una vez, ¿no? Entonces, eso es algo que intuitivamente ayuda mucho en el analógico, ¿no? Y a veces es más difícil de interpretar en el digital. Si bien hoy en día ya muchos osciloscopios digitales tratan de emular eso para que, bueno, digamos, aprovechar o emular esa ventaja que tenían en el analógico, ¿no? Pero bueno, también tiene grandes desventajas, por ejemplo, que bueno, al no almacenar la señal, si yo quiero congelarla para analizarla, bueno, tengo que sacar una foto o tengo que ajustar la persistencia, digamos, y es limitado siempre, ¿no? Es difícil hacer mediciones automáticas sobre la señal. Es bastante difícil capturar eventos de disparo único, debemos capturar configurar todo el disparo, el pre-trigger, para poder ver bien un evento de disparo único, que en el almacenamiento digital es bastante más sencillo, ¿no? Entonces, eso serían algunas características del analógico. Después, el que sucedió al analógico, el almacenamiento digital, donde la diferencia principal no es tanto cómo se vea, digamos, la pantalla, sino más que almacena, digitaliza y a través de eso puede almacenar la señal de entrada. Entonces yo la guardo y la tengo disponible para
bueno, guardarla en otro lugar o analizarla, compararla con otras cosas. Entonces eso es bastante, eh, digamos, bastante ventajoso, ¿no? Y como dijimos, hoy en día pueden emular estas ventajas que tenía el analógico, el tema del brillo. Bueno, y hoy en día están muy difundidos los de señal mixta, que como decíamos, me sirven para, digamos, incorporan una funcionalidad de lo que era bueno, y que se usa hoy también, hoy en día, el analizador lógico, que ya lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Incluso muchos analizadores lógicos también permiten funcionar como osciloscopios, ¿no? Entonces, cada vez más, digamos, se mezclan las dos cosas para tenerlas en un solo instrumento. Entonces, un ejemplo típico, por ejemplo, de uno que teníamos ahí en el laboratorio de técnicas, es tener, como vemos acá, bueno, el de técnicas no me acuerdo si tenía 4 o 2, pero un caso típico sería tener 4 canales analógicos. Les llamamos analógicos justamente por eso, porque buscan medir una señal que es analógica, internamente después la digitalizan, pero no, digamos, apuntan a interpretar, por ejemplo, no sé, 12 bits como una sola señal, ¿no? No tienen un sentido cada bit por separado, sino en conjunto, ¿no? Y aparte tienen otro puerto, por ejemplo acá 16 líneas, que esto sí, apunta a medir líneas digitales particulares, ¿no? Entonces yo estas las puedo interpretar, después por software las puedo dividir en bases, que son de dirección, de datos, chipsel, qué sé yo. Digamos, las puedo manejar como yo quiera, y las puedo ver en la misma pantalla. Puedo tener, por ejemplo, 2 señales analógicas y una cantidad de líneas digitales, y eso está bueno porque muchas veces son circuitos así de señal mixta, entonces yo puedo relacionar una cosa con la otra en la misma pantalla, ¿no? También puedo disparar con combinaciones de los dos tipos de señales. Digamos, no terminan de ser lo mejor en ninguno de los dos campos, o sea, generalmente, bueno, uno puramente analógico, como que se puede concentrar mucho más en ser bueno como analógico, y un analizador lógico, por otro lado, suele tener bastante más opciones de configuración, qué sé yo, que este tipo de osciloscopios. Pero bueno, tiene la ventaja de que se pueden combinar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo usa ahí se da cuenta que, bueno, si necesita realmente profundizar mucho en la parte digital, le conviene usar un analizador lógico, por lo menos en los modelos más comunes. Pero bueno, esto es algo, como le decía, que hoy en día se ha difundido mucho, ¿no? El osciloscopio señal mixta. Puede tener como dos instrumentos en uno. Bueno, esto es también más clasificaciones, yo lo puedo ver desde el punto de vista de la aplicación, bueno, los económicos, serán los que uno usa todos los días. Eh, Después, a partir de eso, ya después una ramificación serían los que están hechos para ser portátiles. Generalmente las características que son, bueno, son chicos, livianos, robustos, se trata de que tengan buena resistencia para usarlo en un campo, y sencillo, generalmente son relativamente sencillos de usar, ¿no? Y después, por otro lado, me puedo ir hacia los de alto desempeño, que esos generalmente, a menos que sea algo ya muy costoso, pero generalmente apuntan a algo preciso, ¿no? Entonces son muy buenos en algo. Por ejemplo, en ancho de banda, tasa de muestreo, velocidad de actualización, profundidad de memoria, de algunos que a lo mejor, bueno, no tienen gran ancho de banda, pero tienen memorias, digamos, de mucha profundidad, entonces puedo almacenar, por ejemplo, no sé, quiero buscar algún evento en particular y necesito guardar mucha cantidad de información, bueno, algunos apuntan a eso, ¿no? Mediciones automatizadas, algunos hacen qué sé yo, para un determinado protocolo, le entregan mucha información ya procesada, o por ejemplo para la interfaz de usuario. Algunos ya directamente traen Windows como sistema operativo, el mismo osciloscopio, y son mucho más
más prácticos en ese sentido. A lo mejor no son los mejores en ancho de banda, pero son muy fáciles de usar y controlar a distancia, digamos. Cada uno se destaca por en alguno de estos aspectos. Y después hay algunos que esto lo vamos a mencionar, no lo vamos a ver en profundidad, depende también la nomenclatura del fabricante, que son ya prestaciones especiales, por ejemplo, el de fósforo digital, que apunta un poco a esto de producir el efecto del brillo del analógico, implementa como si fuera el efecto del fósforo de la pantalla analógica, pero en forma digital. Esta es una nomenclatura, por ejemplo, de Tektronix. A lo mejor otro fabricante le llama de otra manera, ¿no? Y el de Digital Sampling, esto también para señales que necesitan mucho ancho de banda. Esto vamos a ver un pantallazo, pero tampoco, por lo menos nosotros no hemos encontrado mucha información. Digamos, es más difícil encontrar información de cómo está implementado, ¿no? Porque ya depende más del fabricante. Bueno, esto es un repaso rápido de lo que sería el almacenamiento. Fíjense, los primeros almacenamientos parece un analógico, pero uno ya empieza a ver cosas como almacenamiento acá, configuración del almacenamiento, cursores, mediciones ya en forma más automática, que ya me están diciendo que es un osciloscopio de almacenamiento digital, por más que tenga este aspecto, ¿no? Después esto migró hacia ya los que son totalmente digitales, ya ahí francamente un osciloscopio digital, y hoy en día, lo que decíamos recién, ya migra hacia lo que es un osciloscopio de señal mixta. Fíjese que tengo el conector ¿cómo es? Para la parte digital, y en este caso tengo dos canales analógicos. Y ven que acá es lo que decíamos, tengo yo todas las señales digitales, y a su vez puedo superponer, o bueno, dividir la pantalla para mirar también las analógicas. Bueno, esto es un pantallazo de vuelta, ¿no? Tampoco nosotros sabemos bien cómo es la arquitectura de esto, pero básicamente esto está sacado de una nota de aplicación de Tektronix. En el de fósforo digital tengo como un camino de alta velocidad en tiempo real que me permite, digamos, realzar con distintos colores o con más intensidad las partes que son muy repetitivas, ¿no es cierto? Entonces captura, por este camino, captura a alta velocidad, digamos, todas digamos, las que se repiten mucha cantidad de barridos, que son estas. Y después por otro lado, fíjense que acá, por ejemplo, más suave, o en este caso en distintos colores, en azul, captura eventos así de transitorios, glitches, cosas de disparo único, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en rojo les marca lo que es muy repetitivo, y en otros colores le diferencia lo que sucedió un par de veces, nada más. Bueno, entonces esa es una forma de emular un poco lo que sería el analógico. Y este es un ejemplito ¿cómo es? Muestreo Digital Sampling, que esencialmente este Digital Sampling lo que hace es no poner, fíjense antes del muestreo, digamos, acá todavía no hace digitalización, pero ya hace un muestreo, y lo que hace es no ponerle nada antes que le pueda bajar el ancho de banda. Funciona como una punta muestreadora, parecido a lo que veíamos en el voltímetro vectorial, por ejemplo, ¿no? Entonces el amplificador, ya vamos a ver que, bueno, uno de los elementos importantes es el amplificador o el preamplificador. Normalmente está antes del muestreador para llevarlo al rango ideal para el ADC. Pero acá directamente la señal de entrada la manda al muestreo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que no tengo mucha posibilidad de ajuste de la señal de entrada. Con la señal de entrada se manda directo acá, entonces no tengo, digamos, esta señal de entrada está limitada a ciertos valores de tensión y de impedancia, porque tratan de no ponerle nada acá que pueda afectar el ancho de banda.
Entonces entra lo más derecho posible al muestreador y después sí la procesa. Se usa en lo que es alta velocidad, por ejemplo, para comunicaciones, ¿no? Entonces por ejemplo, para comunicaciones ópticas, bueno, velocidades acá de 400 gigas, que cosa, necesita mucha velocidad, no le pone nada acá que le pueda le pueda afectar la velocidad, ¿no? Bueno, entonces eran dos casos así más especiales. Bueno, entonces después de hacer así un repasito, vamos a ver algunas cosas del osciloscopio de almacenamiento digital. Esto, una aclaración, no busca, digamos, encontrar una arquitectura que cubra todos los modelos de osciloscopio de almacenamiento digital que existen, porque cada fabricante lo implementa un poco distinto, sino bueno, busca encontrar un diagrama de bloque general y sobre ese diagrama en bloques, que como les digo, puede ser que en algún instrumento sea un poco distinto, pero digamos, sobre esa base poder analizar un poco cuáles son las funcionalidades que tiene el instrumento, ¿no? Bueno, acá de vuelta, esto un poco para que después ustedes lo tengan para estudiar, repite un poco algunas cosas que busca, bueno, el objetivo principal es capturar, visualizar forma y después medir unas ondas de tensión en función de otras ondas de tensión, un poco lo que estuvimos diciendo al principio. Bueno, una de esas formas, como dijimos, puede ser de un barrido interno o directamente otra señal que viene externamente, el modo XY, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué se diferencia el osciloscopio de almacenamiento digital de los otros? Digamos, tengo una digitalización y guardo yo la señal, ¿no? Entonces, esto me facilita hacer postprocesamiento, básicamente lo que le llaman análisis offline, digamos, ¿sí? No mientras estoy adquiriendo la señal. Y los analógicos estaban muy orientados a señales periódicas también, ¿no es cierto? Por toda la dificultad de ajustar el trigger, el pre-trigger, etc. Entonces, en los de almacenamiento digital, es como que bueno, ya no tiene este condicionamiento tanto, ¿no? Sino que yo lo puedo dejar guardando permanentemente y después analizar lo que estuvo ahí, digamos, no estoy dependiendo del trigger, ¿no? Bueno, y después las especificaciones, hay muchas que son parecidas a las de los analógicos, pero también agrega otras como, bueno, velocidad, que son específicas de la arquitectura, ¿no? Velocidad de muestreo, resolución, profundidad de registro, número de canales, bueno, son más parecidos a los del otro. Los tipos de disparo también se agregan otros, digamos, al tener guardada yo la señal. Bueno, esto es un poco un repasito. Entonces, un diagrama en bloque así más o menos general, que de vuelta, no es el único de ninguna manera. Sería dividirlo en toda la parte de adquisición de datos. Yo podría dividir el instrumento en lo que es la adquisición de datos, toda esta parte más roja, sincronismo y base de tiempo, la parte de visualización y la parte de control del instrumento y las interfaces, ¿no? Bueno, acá ya ahora lo vamos a repasar. Tenemos bueno, la parte de entrada, atenuador y adaptador de impedancia, un preamplificador con un control de offset. Después ya viene la parte de muestreo y retención, que fíjense que, bueno, recién decíamos que en los ¿cómo es? En estos de digital sampling se invierte eso, está todo después. Bueno, después ya tenemos acá la DC, y después tenemos acá la parte de toda la gestión de la memoria interna, ¿no? Entonces, generalmente tenemos un DMA para que guarde muy rápido, digamos, la velocidad de muestreo, vaya llenando una memoria de alta velocidad, que le vamos a llamar memoria de datos. Y después, esto lo hemos simbolizado así, de vuelta, por ahí se implementa de distintas maneras, pero un poco para mostrar que
la memoria de datos no es necesariamente lo que yo voy a mostrar después, sino que es como esto funciona como un sistema de adquisición, y yo de acá para allá es como que ya implemento lo más específico a los osciloscopios, ¿no? Entonces a través de lo que se llaman los modos de adquisición, yo voy a poder ir filtrando de todo lo que fue adquiriendo, qué me interesa y cómo quiero verlo, ¿no? Que esto ya vamos a ver después en analizador lógico, también es muy importante. Yo puedo adquirir un montón de cosas, pero muchas veces la mayoría de lo que adquiero no me interesa. Me interesa un cierto momento donde hay algún problema, o quiero ver alguna amplitud determinada. Entonces, a través de esto, yo voy a poder extraer lo que me interese y llevarlo a lo que es la memoria de pantalla, que es la que se termina mostrando, ¿no? Esto como una memoria de alta velocidad para no perder lo que se está adquiriendo, ¿no? Bueno, eso sería más la parte del camino de datos. Después tengo el sincronismo y base de tiempo, que, bueno, básicamente en base a lo que va entrando acá, me va regulando, según de vuelta lo que yo quiero ver, me actúa sobre este bloque y sobre la pantalla. Vamos a tener la parte de disparo y sincronismo y la parte de base de tiempo, ¿no? Base de tiempo se refiere más digamos, al muestreo en sí mismo, y disparo y sincronismo más al momento en que yo eso lo muestro en la pantalla. Bueno, y después tengo visualización, que esto no lo vamos a ver tan en profundidad, esto puede ser básicamente, hoy en día es mayormente digital. Y después toda la parte de control de interfase, que tampoco, porque eso depende mucho del osciloscopio, realmente, bueno, no tengo interfaz de usuario, interfaces para comunicarme, poner el instrumento en una red o conectarlo a una computadora, almacenamiento en un pendrive, un disco, la parte de impresión. Esto ya depende mucho del instrumento. Y generalmente tengo un micro. Fíjese que el micro no hace directamente toda la parte, no interviene directamente en el camino de datos de mucha velocidad, sino que se dedica más a configurar todo y después descarga el procesamiento acá en el DMA, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a concentrar un poco más en lo que es adquisición y sincronismo y base de tiempo. Bueno, como está acá, ¿no? De vuelta, por ahí hay cosas que las vamos a pasar más rápido, que ya las deben haber visto, técnicas, las vamos a mencionar y nos vamos a tener un poco en cosas que nos interesen más para el caso de los osciloscopios. Por ejemplo, bueno, toda la parte de la adquisición, bueno, básicamente tengo la primera parte, que es el atenuador y el amplificador. Bueno, como la tensión de referencia del ADC generalmente se deja más o menos fija, porque es lo que determina la exactitud en amplitud, por eso voy a necesitar un atenuador y un preamplificador. Digamos, yo no voy a estar moviendo generalmente la tensión de referencia del ADC. Entonces, si yo tengo mi tensión de referencia acá, por ejemplo, bueno, lo que es el atenuador va a funcionar para bajar señales que estén muy por encima de eso, y el amplificador lo voy a poner para señales que están muy por debajo, y que, bueno, cuando están muy por debajo el problema es que yo perdería resolución. Acá, por ejemplo, aprovecharía, no sé, hasta la mitad del rango del ADC, ¿no? Entonces, es como que tendría relativamente escalones muy grandes respecto a si yo las llevara acá, ¿no? Aprovecho todo el rango. Y en esta roja el problema es que me saturaría, entonces tengo que atenuar, ¿no? Entonces, básicamente lo que trata es lograr una señal así que me aproveche bien el rango dinámico, ¿no? Bueno, otras funciones, por ejemplo, el atenuador sería, bueno, adaptar impedancias. Generalmente se usa para alta frecuencia, 50 ohm, digamos, mayor a 50 megas, y para baja frecuencia, alta impedancia, en paralelo con una determinada capacidad, ¿no? También ahí tenemos el acoplamiento en continuo o en alterno en el atenuador.
El atenuador generalmente puedo tener una variación así por pasos, los pasos 1, 2, 5 y los múltiplos, 10, 20, digamos, 1, 2, 5, 10, 20, 50 y así. Y a su vez puedo tener un ajuste continuo dentro de cada uno de esos ramos, ¿no? Después el preamplificador, una cosa importante, vamos a ver que el osciloscopio puede funcionar en lo que se llama tiempo real o tiempo equivalente. Tiempo equivalente trabaja, digamos, con una especie de alias, ¿no es cierto? Con un submuestreo. Entonces, cuando yo trabajo en tiempo equivalente, supongamos, no sé, yo tengo una frecuencia de muestreo acá, o sea que puedo tomar hasta acá, ¿no? El ancho de banda. Ahora, yo podría tomar un alias de algo que esté más arriba, ¿no? Que me va a terminar yendo a parar a alguna zona de acá. El problema, o digamos, lo que yo me preguntaría, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Bueno, esto, digamos, límite ese, cuando lo uso en lo que se llama, esto se llama tiempo equivalente, digamos, parecido a lo que veíamos en voltímetro vectorial, si bien, bueno, tiene unos detallecitos más, pero en lo que es tiempo equivalente, yo voy a tener un ancho de banda máximo, no es que esto va a ser infinito, y ese ancho de banda va a estar dado por el amplificador, porque si ustedes se fijan, tengo el amplificador, y acá tengo el ADC. Entonces el ancho de banda analógico, y esto es analógico, es el que al final, si yo sigo subiendo, bueno, en un momento ese ancho de banda va a empezar a bajar, ¿no? Y ya por el hecho que me va a atenuar esa componente, por más que yo esté submuestreando, ya no la voy a poder capturar, ¿no? Entonces, bueno, y el tiempo equivalente en realidad me sirve solamente para señales repetitivas. Si bien dijimos que el osciloscopio lo puedo usar para repetitivas o no repetitivas, si yo uso tiempo equivalente, tienen que ser señales repetitivas. Por eso dice acá que determine el ancho de banda para el caso de señales repetitivas. Para las señales que no son repetitivas, ahí sí, el ancho de banda es esto. Entonces, bueno, ahí dependiendo del fabricante, puede ser que les diga los dos anchos de banda, o bueno, que le especifique directamente este. Bueno, eso hay que tener en cuenta que generalmente, si el ancho de banda está dado, está especificado por el ancho de banda del pre, suele ser nada más que para señales repetitivas. ¿Cuál sería el ancho de banda de una señal no repetitiva, digamos, si no se repite? Yo tengo una señal que es un pulso así que después nunca más se repite. ¿Cuál sería el ancho de banda de ese pulso? Digamos, ¿por qué estaría dado ese ancho de banda? Ahí ya está muy, muy quemado. Sería, digamos, por los flancos, ¿no? O sea, ahí está bien, no se repite, no tengo una frecuencia de repetición, pero ahí esto va a tener una, bueno, esto vendría de la transformada de Fourier, ¿no? Va a tener un determinado espectro, y bueno, el ancho va a estar dado por qué tan abrupto es este flanco. Si este flanco se hace así más redondeado, como que esto va a caer más rápido, ¿no? Bueno. Eh, bueno, otra cosa, bueno, también este preamplificador tiene sensibilidad variable. Otra cosa importante del preamplificador, una es el tema del ancho de banda que para tenerlo en cuenta, y otro el ruido. Acuérdense que lo que hemos visto amplificadores, todo amplificador, si amplifica señal, también amplifica el ruido y mete ruido. Entonces, ¿por qué es importante el ruido? Porque me va a afectar la resolución. Yo podría tener un conversor AD bárbaro, pero si el amplificador es muy ruidoso, la resolución efectiva va a ser mucho menor
digamos, ese ruido se va a comer cantidad de bits de resolución. Entonces, bueno, por eso es importante que tenga relativamente bajo ruido, ¿no? Que la figura de ruido sea buena, ¿no es cierto? Que es la relación entre cuánto amplifico el ruido y cuánto amplifico la señal, ¿no? Bueno, bueno, terminemos acá, a ver. Bueno, vamos a ver un poquito más ahí de muestreo y ya. Bueno, esto es más o menos lo que ya han visto ¿cómo es? En técnicas, ¿no? Es un repaso de eso, ¿no? Entonces voy a tener la adquisición de datos, va a tener esto, atenuador, preamplificador, y después para digitalizar, básicamente necesito hacer, bueno, primero muestreo, digamos, si tengo una señal analógica así, si la multiplico en el tiempo por un tren de impulso, me va a quedar la señal muestreada, y esto en la frecuencia se refleja en una convolución entre el espectro de mi señal y el espectro de estos impulsos, que son otros impulsos separados en omega s, y eso produce que el espectro de esta señal se repita periódicamente, ¿no? Eso sería después del muestreo. Bueno, ahí está la tasa de Nyquist, y se ve acá que si yo no lo hago al doble, se empiezan a solapar estos. Bueno, y para evitar eso, se coloca un filtro antiaire, ¿cierto? Básicamente para eh, sacar componentes que puedan estar en la entrada del osciloscopio y que estén por encima del... Distinto si yo hago a propósito un muestreo equivalente, ¿no? Eso sería otra cosa. Pero... bueno, tengo que tener en cuenta la pendiente de ese filtro. Y bueno, como dijimos recién, esto es especialmente necesario para señales no repetitivas, ¿no? Señales no repetitivas, como dijimos, yo tengo que usar sí o sí muestreo en tiempo real, o sea, respetando Nyquist y todo. Para señales repetitivas, me puedo salir de eso, trabajar con alias y hacer un muestreo que se llama equivalente. Bueno, entonces uno diría, digamos, lo que es tiempo real, cuál es el ancho de banda de mi osciloscopio, ¿no? Yo estoy muestreando en esta frecuencia, quiere decir que, bueno, puedo llegar acá hasta Fs sobre 2, ¿no? Entonces, acá hay otro detallecito importante, uno diría, bueno, ¿cómo especifico? O sea, uno podría decir, bueno, tengo un ancho de banda de Fs sobre 2, ¿no? Ahora, ese ancho de banda sería para señales senoidales. Acuérdense que el osciloscopio busca mostrar formas de onda. O sea, ahí está un poco la clave para especificar el ancho de banda, ¿no? Y también lo que aprovechan esos fabricantes para especificar ancho de banda, que no son realistas, ¿no? Si yo dijera que yo puedo llegar hasta este punto con mi señal, tendría que aclarar que tiene que ser una señal senoidal pura. Bueno, como el osciloscopio en principio podría mostrar, digamos, cualquier forma de señal, si yo lo quiero especificar bien, o decir, bueno, especificarlo para cualquier señal, tendría que ir a la peor señal, o la señal que tiene el peor contenido espectral, que sería una señal cuadrada. Entonces, en ese caso yo especificaría cuál es la frecuencia fundamental de esa señal. Entonces, en ese caso es aproximadamente, lo que se hace es buscar bueno, va a tener componentes cada vez más chicos. Teóricamente van a ser infinitas componentes, pero en la realidad, por cómo son los flancos y qué sé yo, van a ser componentes cada vez más chicas y en un momento se van a meter por debajo del ruido del osciloscopio. Entonces ahí se considera que ya, bueno, no puedo mejorar más la fidelidad del osciloscopio a la señal, ¿no? Ya tengo ruido. Generalmente suele estar en la décima armónica, ese valor.
Por eso, si yo lo voy a especificar para una señal general, yo elegiría la peor, que es la cuadrada. Y en ese caso, la fundamental de esa cuadrada estaría 10 veces por debajo de Fs sobre 2. Esa sería la que yo tendría que especificar si lo dijera para señales no senoidales generales, ¿no? Entonces, en ese caso, acá hay un ejemplito, si esta fuera 1 giga, acá tendría 500 megas, y entonces yo diría, bueno, si ese, por supuesto que acá no va a ser exactamente esta, ¿no? Porque tengo un filtro, qué sé yo, entonces sería siempre un poco más abajo, ¿no? Pero digamos que fuera ideal, yo diría, bueno, si es senoidal, sí, puede ser hasta 500 megas, pero como dijimos, el osciloscopio no separa componentes, sino que me va a mostrar la forma. Si yo me quiero asegurar que que no importe la forma que le ponga el osciloscopio, me va a seguir siendo fiel a la forma, voy a especificarlo para el peor caso, que sería la cuadrada. En ese caso, sería 10 veces por debajo de eso. O sea, 50 megas. Esa sería una especificación, digamos, bien general, teniendo en cuenta que el osciloscopio puede recibir cualquier forma de onda, y que, como dijimos hace un rato, el primer objetivo del osciloscopio es mostrarme qué hay en la placa o en lo que estoy midiendo, ¿no? Y yo voy a confiar en lo que me muestre. Entonces, por eso se hace esta especificación más pesimista. Pero bueno, depende de lo que quiere el fabricante, ¿no? Bueno, ese es otro punto importante en cuanto al muestreo, ¿no? Bueno, después de tener la retención, que esto no vamos a abundar mucho, ya lo han visto, bueno, tengo el muestreo y acá esto sería un circuito súper simple, lo que sería la retención. Voy a tener un elemento capacitivo acá, que en un momento voy a tener un pequeño tiempo de carga, y durante el tiempo restante se abre acá, se cierra acá tengo un circuito de alta impedancia, y se mantiene el valor que tomo. Bueno, ¿por qué va a estar determinado, digamos, en términos generales, ese tiempo que tiene que mantener la retención? Bueno, por el tiempo de conversión del ADC. ¿No es cierto? Ese va a ser un poco el factor que me va a determinar el tiempo de hold, ¿no es cierto? Y en definitiva, la máxima tasa de muestreo, ¿no? Bueno, y esto sería un poco lo que veíamos acá, pero modificado ya con un tiempo de hold. Si agrego un tiempo de hold, ya no tengo impulsos, sino pulsos acá. Entonces, la diferencia sería que al tener un pulso, ya no son todos iguales los impulsos en la frecuencia, sino que siguen una forma tipo sinc, digamos, van disminuyendo, ¿no? Entonces, yo cuando hago la convolución, básicamente, la señal me quedaría esta que está en línea gruesa en el tiempo, y en el espectro sería un envolvente, así en línea de puntos, y esto en lugar de ser como acá todos iguales, ya estarían afectados por la forma esta. Bueno, y finalmente tengo la cuantización y la codificación que me la hace el ADC. Bueno, esto en todo caso vamos a seguir hablando más la clase que viene para cortar acá. Bueno, la clase que viene entonces vamos a terminar de repasar lo que es la parte de adquisición. Como les digo, hasta acá es más un repaso de lo que vieron en técnica, y acá hablamos un poquito más ya de lo que es más específico el osciloscopio, de cómo puedo relacionar memoria de datos con la memoria de pantalla. Bueno, y ya vamos a empezar a ver algunas cositas más de los controles que tienen el osciloscopio digital, digamos más desde el punto de vista práctico. Así que bueno, la idea de la clase que viene terminar con esto, y en lo posible arrancar ya con ¿cómo se llama? Con Fourier. Entonces tratar bueno, llegar a darlo más, si podemos terminar mejor, y si no, Fourier es un poquito más largo que este,
bueno, dar lo más posible de Fourier para el parcial, y de última si queda algo, bueno, después lo completamos. Pero bueno, está muy relacionado porque ya van a ver que, bueno, habrán visto que los osciloscopios estos, muchos tienen análisis de Fourier, si bien no es un analizador de Fourier, pero bueno, es como un camino natural ir viendo el osciloscopio, de ahí pasar a Fourier y de ahí pasar a segundo cuatrimestre, vamos a ver analizador de barrido, y ahí la suma de todo eso sería el analizador de señales que se usa hoy en día, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna consulta sobre esto o sobre algo, alguna duda que tengan en la materia. Si no, estaríamos siguiendo el lunes que viene. Perfecto, profe. Nos vemos la semana que viene. Bueno, perfecto. Listo, Chao. profe, gracias, buenas Una noches. buena semana. Nos estamos viendo. Nos vemos. Buenas noches.